el otro teorema de los más importantes que tenemos en este tema 3, que es el teorema de Norton. Entonces, vamos para esto vamos a compartir pantalla para ver la presentación que tenemos referente a precisamente teorema de Norton. ¿Sí la están viendo? Sí, Miss. Bien. Entonces, seguimos en el subtema 3.2, el teorema de Norton. El enunciado dice, un circuito lineal de dos terminales puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente IN, o corriente de Norton, en paralelo con una resistencia Rn, o resistencia de Norton. Entonces aquí dice que este teorema se aplica, al igual que el de Thevenin, en un circuito lineal. ¿Cómo hemos definido a un circuito lineal? Que sus componentes dependen unos de otros, o sea que Hablamos que de... cuando, Ajá. que cuando cambia una variable del circuito cambia otra porque dependen una de otra y varían Ajá. de la misma forma. Varían de manera proporcional, es decir, que siempre vamos a tener una respuesta dentro de los límites lineales en cuanto a variación directa o inversa de voltajes o corrientes. Y cuando mencionamos aquí circuito equivalente, ¿a qué nos referimos con un circuito equivalente? Que tiene como que la misma función, pero bueno, se hace más reducido y de una manera más fácil para calcular no sé, algo que piden de este circuito. Trabaja de la misma manera, ¿no? Sí, básicamente es eso. También hay que visualizar el aspecto de voltaje y corriente que se está entregando a la carga o a lo que conectemos entre los dos terminales. Entonces, el circuito equivalente, bien dice su compañero, es un circuito más simple en el cual podemos tener la misma respuesta que el circuito original. Entonces, este teorema es parecido a Norton porque trata de simplificar un circuito complicado a un circuito más sencillo. Vamos a ver entonces cuáles son los componentes. Aquí se mencionan que es IN, que es la corriente de Norton, y RN, que es la resistencia de Norton. Aquí entonces vemos de qué depende el valor de la corriente de Norton y la resistencia de Norton en la determinación. Corriente de Norton es la corriente de cortocircuito a través de las terminales A, B. Insisto, ¿qué características tiene un cortocircuito en cuanto a resistencia, voltaje y corriente? ¿Cuánto vale la resistencia en un cortocircuito? Infinito. No. Cero. 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 Infinito es para el circuito abierto y lo usábamos mucho en el tema anterior. Entonces, en cortocircuito tengo una resistencia cero. ¿Qué pasa con la corriente? Es infinita, bueno, elevada. Ajá, teóricamente se nos va hasta cero, porque como no hay oposición, como la resistencia vale cero, teóricamente la corriente se eleva hasta infinito. ¿Y el voltaje? ¿Se mantiene o decae o se eleva? ¿Qué pasa ¿Se con él? reduce a cero? Se reduce, teóricamente se va a cero, ¿sí? Entonces, esta es la pauta para encontrar la corriente de Norton. Aplicamos el cortocircuito. La resistencia de Norton es la resistencia equivalente en las terminales AB cuando las fuentes independientes están desactivadas.
De hecho, la resistencia de Norton es igual a la resistencia de Thevenin, porque aquí la vamos a calcular exactamente igual a como lo hacemos con resistencia de Thevenin. Entonces, esquemáticamente, tengo un circuito lineal de dos terminales. Dentro del rectángulo ya sé que puedo tener resistencias, fuentes independientes, fuentes dependientes y mis dos terminales AB, a través de los cuales va a fluir la corriente y se va a aplicar la diferencia de potencial. Entonces, un circuito lineal con estas características puede ser reemplazado, de acuerdo a Norton, por una fuente de corriente independiente en paralelo con la resistencia de Norton. El valor de la fuente de corriente independiente es calculado, como ya comentamos, a través de un cortocircuito entre los terminales A, B. La dirección de la corriente de esta fuente tiene que ver con la dirección de la corriente que fluye en el cortocircuito. Si yo aplico en ambos circuitos el cortocircuito, la corriente debe de fluir en la misma dirección. Entonces, si acá en el circuito original la corriente fluye de A a B, en el circuito equivalente también tiene que fluir de A a B. Por lo tanto, la dirección de mi corriente debe de ser en hacia arriba para que pueda fluir la corriente de A a B. Entonces, esas son las consideraciones para poder construir el circuito equivalente de Norton. Una fuente de corriente independiente en paralelo con la resistencia de Norton. De acuerdo a la configuración del circuito, se tienen tres casos. Primero, resistencias y fuentes independientes, que es el caso más sencillo, y lo veíamos también en Thevenin. Segundo, resistencias, fuentes independientes y fuentes dependientes. Aquí es donde el análisis se complica un poco. Y tercero, resistencias y fuentes dependientes. Entonces tengo tres configuraciones posibles, como lo veíamos en el caso de Thevenin. Los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton se relacionan por una transformación de fuentes. Si ya sabemos calcular el circuito equivalente de Thevenin con una fuente independiente de voltaje en serie con una resistencia de Thevenin, para pasar al de Norton, aplico la ley de Ohm. Aquí está. Entonces, para encontrar la corriente de Norton, voy a dividir el voltaje de Thevenin entre la resistencia de Thevenin, y con eso voy a saber aquí el valor de la fuente de corriente. Y ya sé entonces que la resistencia que tengo acá en serie la voy a conectar en paralelo. Entonces vean ustedes que es fácil pasar de Thevenin a Norton, o viceversa. Si tengo el de Norton, puedo encontrar el de Thevenin también a través de la ley de Ohm, calculando el voltaje de Thevenin como el producto de la corriente de Norton por la resistencia de Thevenin. Entonces, con esto ya tengo la fuente de voltaje independiente para Thevenin. Y la resistencia de Norton que tengo acá en paralelo, pues la voy a pasar a serie. Entonces, aquí, conforme a ustedes se les facilite más encontrar los circuitos para poder encontrar los equivalentes, ya sea de Thevenin o de Norton. Si se les facilita Norton, pues aplicando la ley de Ohm pasan a Thevenin, o si se les facilita Thevenin, a través de la ley de Ohm pasan a Norton. Entonces, esa es la ventaja de trabajar con circuitos lineales. Bueno, también tenemos, como en el caso anterior, una tablita en donde podemos aplicar de manera casi como de receta de cocina el teorema de Norton. Aquí entonces están especificados los casos o el método de acuerdo a la configuración del circuito. Entonces aquí tenemos que esta tablita se titula Métodos para hallar el circuito equivalente de Norton. El número de método, el número 1, dice: si el circuito contiene resistencias y fuentes independientes, el método me dice, inciso A, desactivar las fuentes y hallar la resistencia de Thevenin, que comentábamos ya anteriormente, es la misma que de Norton, por reducción del circuito. Entonces recuerden ustedes que para encontrar la resistencia de Thevenin o de Norton, siempre debo de mantener las terminales AB y empiezo a reducir desde la parte más alejada a las terminales AB, ya sea que las resistencias estén en serie o estén en paralelo. Inciso B, hallar la corriente de cortocircuito con las fuentes independientes activadas. Este paso ya lo hemos hecho, lo hicimos también en Thevenin. Entonces, para Norton, pues es como repasar el método que habíamos trabajado. Entonces, una vez que ya calcule la corriente de cortocircuito y la resistencia de Thevenin o de Norton, puedo construir el circuito equivalente con la fuente independiente y el valor de la corriente de cortocircuito y la resistencia de Norton igual a la de Thevenin.
Segundo método, resistencias y fuentes independientes y dependientes. El método me dice, inciso A, determinar la corriente de cortocircuito ICC con todas las fuentes activadas, es decir, las independientes y las dependientes. Inciso B, hallar el voltaje del circuito abierto en el circuito original. Entonces aquí hablamos del voltaje de circuito abierto, que de hecho es el voltaje de Thevenin. Inciso C, la resistencia de Thevenin va a ser igual al voltaje a circuito abierto o voltaje de Thevenin sobre la corriente de cortocircuito. Aquí aplicamos ley de Ohm. Vean ustedes que aquí la metodología pues, es la misma que usábamos para este Thevenin. Si yo domino Thevenin, pues Norton se me va a facilitar bastante. Y en el tercer método, en la configuración del circuito, tengo resistencias y fuentes dependientes, sin fuentes independientes. Inciso A, nótese que la corriente de cortocircuito va a ser igual a 0. ¿Por qué puedo afirmar esto? ¿Por qué digo que la corriente de... Porque no hay fuentes independientes. Exactamente, no hay fuente independiente que esté suministrando energía al circuito. Entonces aquí de entrada ya vamos a saber esta situación. Inciso B, conectar una fuente de corriente de 1 ampere a las terminales AB y determinar el voltaje VAB. Entonces aquí, como les comentaba en Thevenin, aquí es un valor arbitrario, una fuente arbitraria, pero tiene que ser independiente, puede ser de voltaje o de corriente. En este caso están aconsejando una fuente de corriente de 1 ampere para facilitar los cálculos. Y finalmente, en el inciso C, la resistencia de Thevenin va a ser igual a el voltaje de Thevenin o el voltaje a circuito abierto sobre 1, que sería sobre corriente, que sería el ampere que estamos utilizando aquí para calcular los parámetros del circuito equivalente. Bien, entonces, hasta aquí preguntas sobre lo que nos dice el teorema de Norton y sobre lo que tenemos que hacer con Norton. No, Miss. Bien, entonces vamos a ver los ejercicios para aplicar entonces el método, el teorema. Entonces, aquí vamos a empezar por los ejercicios más sencillos. Entonces, de las sesiones que hemos visto para simulación, nada más vimos en la primera unidad, se me pasó ver simulaciones para la segunda unidad. Vamos a retomar las simulaciones para esta unidad. En la segunda unidad no creo que hubiera tanto problema, porque era calcular los voltajes y las corrientes. Pero lo interesante está ahora para esta tercera unidad, en donde vamos a trabajar básicamente con los teoremas. Bien, entonces seguimos dentro del subtema 3.2, teorema de Norton. Va por abordar el caso 1. Ejemplo 1. Hay el circuito equivalente de Norton de la red mostrada en la figura. Entonces aquí veo que este circuito contiene 3 resistencias y 2 fuentes independientes, una de voltaje y otra de corriente. Entonces esta es mi configuración para el circuito del caso 1. Vamos entonces a trabajar para encontrar la corriente de Norton. Entonces aquí ya tenemos aplicado el cortocircuito, en donde, como comentamos hace un rato, la resistencia para el cortocircuito va a ser igual con 0. Entonces no hay oposición de este camino para que la corriente circule a través de él. Vamos entonces a simplificar para poder encontrar la corriente de Norton. En primera instancia vamos a hacer por aquí 2 transformaciones. Esta primera transformación de una fuente de corriente a una fuente de voltaje, donde el nuevo valor de la fuente de voltaje va a ser igual a 3, que es la corriente, por la resistencia, que es 20. Entonces aquí el nuevo valor de la fuente independiente de voltaje va a ser de 60 volts. De este lado, para la fuente de voltaje, vamos a trabajar también y vamos a encontrar entonces aquí
la fuente de corriente independiente con un valor de 40 volts sobre 10. Aquí vamos a tener entonces 4 amperes. Y vamos entonces con el primer inciso, en donde tenemos que calcular la corriente de cortocircuito. Aquí tenemos que calcular la corriente de cortocircuito, que va a ser entonces la de Norton, como lo tengo acá indicado. Con esta transformación, entonces, aquí esta fuente de voltaje pasa a una de corriente, que se conecta en paralelo con la resistencia que inicialmente teníamos en serie. Aquí la tengo 10 ohms. Y acá la fuente de corriente independiente ahora pasa a ser una de voltaje con un valor de 60 volts. Y la resistencia que teníamos en paralelo a ella pasa a serie con la fuente de voltaje independiente que acabamos de determinar. Esto nos va a permitir hacer otra simplificación. Aquí tengo estas dos resistencias que están en paralelo. Entonces aquí esta resistencia paralelo va a ser igual a el producto 10 por 40 sobre la suma 10 más 40. Esto nos da como resultado 8 ohms. Entonces recuerden ustedes que en todo momento se trata de simplificar el circuito para poder encontrar de manera más fácil lo que nos interesa. Entonces aquí ya tengo esta transformación. Y la resistencia entonces aquí, la que acabamos de calcular, es de 8 ohms y la corriente acá es de 4 amperes. Entonces aquí volvemos a hacer una transformación donde ahora esta fuente la voy a transformar a una de voltaje con el producto de la corriente de 4 amperes por el valor de la resistencia equivalente que es de 8. Entonces aquí vamos a tener que la nueva fuente de voltaje independiente va a tener un valor de 32 volts. Y esta resistencia que anteriormente estaba en paralelo pasa ahora a serie. Aquí entonces sigo teniendo mi fuente de voltaje independiente con un valor de 60 volts. Y finalmente el circuito me queda como lo estamos viendo en esta parte. Tengo un circuito muy simplificado, básicamente es un circuito en serie, en donde toda la corriente que va a circular prácticamente es la corriente de cortocircuito, que es la corriente de Norton. Aquí entonces, para encontrar esta corriente, vamos a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff para esta trayectoria cerrada y vamos a definir entonces las polaridades. Si por este punto entra la corriente a esta resistencia, aquí es más, menos. Más, menos, esa es entonces la polaridad del potencial para esta resistencia. Y lo mismo para la de 20, más, menos. Al aplicar entonces ley de voltajes de Kirchhoff, hacemos un recorrido. Vamos a suponer que empiezo por aquí y me encuentro en primera instancia a la fuente de voltaje con menos 32 volts. Luego sería más el voltaje en la resistencia de 8, que sería 8 por la corriente de Norton, más la otra resistencia, que serían 20 por la corriente de Norton. La fuente ahora con menos 60. Continúo el recorrido y llego al punto inicial, entonces esta suma debe de ser igual a 0, ya que ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que la suma algebraica de los n voltajes que tenemos en una trayectoria cerrada debe de ser igual a 0. Entonces estas son todas las calles de voltaje que tengo en esta trayectoria. Conjunto térmico, esto sería 8 más 20, que serían 28 veces la corriente de Norton. Menos 32, menos 60 serían menos 92. Si paso el terno del otro lado, me queda entonces que son 92. Y finalmente la corriente de Norton va a ser igual a 92 sobre 28. Esta corriente de Norton entonces nos da 3.28 amperes.
3.28 amperes. Entonces, ese sería el primer paso, que es encontrar la corriente de Norton. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas sobre el procedimiento? No, maestra. Muy bien, vean entonces qué son los métodos que hemos estado viendo hasta ahorita. Vamos entonces con la otra parte, que es para encontrar la resistencia de Norton, en donde, como ustedes pueden ver, aquí se eliminan las fuentes del circuito original. Entonces, en el circuito original, aquí tengo una fuente de corriente y acá una fuente de voltaje independiente. Las fuentes de corriente las sustituyo por un circuito abierto y las de voltaje por un cortocircuito. Entonces ya mis resistencias quedan de esta forma. De aquí entonces vamos a ver que debo de mantener en todo momento los terminales A y B. Entonces, como les decía hace un rato, tengo que trabajar desde la parte más alejada del circuito para empezar a reducir. Y me encuentro entonces del lado izquierdo estas dos resistencias. ¿Cómo están conectadas estas dos resistencias? ¿En serie o en paralelo? En En paralelo. paralelo, sí, coinciden sus principios en este punto y coinciden sus finales en este punto. Entonces, esta es una resistencia paralelo. Esta resistencia paralelo va a ser entonces el producto de 10 por 40 sobre 10 más 40. Esta resistencia paralelo entonces nos va a dar un resultado de 8 ohms. Esto entonces nos lleva a tener un circuito más simplificado. Con la resistencia de 20 y la equivalente que tenemos aquí. Son mis terminales A y B. Esta resistencia que es de 20 ohms y la que acabo de calcular de 8 ohms. Entonces aquí la resistencia de Thevenin, que es también la de Norton, va a ser de 28 ohms. ¿Sí? Y finalmente entonces aquí el circuito equivalente de Norton nos va a quedar una fuente independiente de corriente en paralelo con la resistencia de Norton o de Thevenin, los terminales A, B. Aquí entonces la resistencia de Norton es de 28 ohms. La fuente de corriente, entonces quedamos que debe ir hacia arriba con un valor de, ¿cuánto nos dio la corriente de cortocircuito? Aquí la tenemos, 3.28. 3.28 amperes. ¿Preguntas sobre este primer ejercicio? ¿Dudas? No, mis. No, por favor. No. Bueno, vamos entonces con otro. Entonces, subtema 3.2, teorema de Norton, caso 1. Ejemplo 2. Dado el circuito de la figura, obtenga el equivalente de Norton. Entonces, otra vez tengo en este caso 4 resistencias y 2 fuentes independientes. Una de voltaje de 120 volts y una de corriente de 6 amperes. Entonces, lo que tengo que hacer es, igual que en el caso anterior, encontrar en el inciso A lo que es la corriente de Norton, que es igual a la corriente de cortocircuito, una vez que aplicamos acá el cortocircuito. Bien, entonces,
analicemos qué pasa en el circuito cuando aplico aquí el cortocircuito. En el cortocircuito hemos estado mencionando que la resistencia es de 0 ohms. Vamos entonces a rotular. Tengo por aquí una primera malla en la cual está circulando la que voy a llamar corriente 1. Tengo una segunda malla en donde está circulando la corriente 2 y tengo una tercera malla. En esta tercera malla, la corriente, ¿por dónde se va a ir? Por esta resistencia donde tengo 2 ohms de oposición o por el cortocircuito donde tengo 0 ohms de oposición. Por el cortocircuito. Por el cortocircuito. Entonces esta resistencia que está en paralelo a los terminales AB se elimina y voy a tener entonces aquí que la corriente para esta tercera malla va a fluir en este sentido. Esta corriente va a ser entonces la que nos interese. Esta es la corriente de cortocircuito. Esta es entonces la corriente de Norton. Esta es la que nos interesa determinar. Entonces, si voy a aplicar mallas, tengo que ver que hay una situación aquí interesante. Si voy a trabajar con mallas. ¿Qué situación interesante puedo localizar en este circuito? Una supermalla. Una supermalla. Esta fuente independiente de corriente está compartida entre 2 mallas. Entonces, para poder trabajar, voy momentáneamente aquí a omitir esta parte. Omitimos esta parte y conformamos la supermalla en una trayectoria en color verde. Esta va a ser entonces mi supermalla. Y trabajamos entonces para supermalla con las 2 leyes. En primera instancia decimos ley de voltajes de Kirchhoff a supermalla rotulando las polaridades de los voltajes. Voy a tener que para la resistencia de 3, esta terminal es positiva, esta es negativa. Para la de 4, esta es positiva, esta es negativa. Aplico entonces ley de voltajes y voy a tener, si parto de este punto, entonces voy a pasar primero por la resistencia de 3, aquí será entonces 3 ohms por la corriente neta que pasa a través de ella, que sería la diferencia de corrientes de la corriente 2 menos la corriente 1, porque del lado izquierdo está pasando la corriente 1 también. Luego tengo a la resistencia de 4, aquí su potencial es más 4 veces la corriente 2, y ya no tengo ninguna otra resistencia en el camino, entonces esta sumatoria de voltajes debe ser igual con 0. Acomodando términos, voy a tener que sería menos 3 veces la corriente 1, más 3 más 4, 7 veces la corriente 2, y esto igual con 0. Entonces aquí vamos a nombrar con esta, nuestra primera ecuación es el número 1. Continuamos entonces y ahora vamos con ley de voltajes de Kirchhoff a malla 1. A malla 1, donde está precisamente circulando la corriente 1. Entonces aquí vamos a tener para la fuente para la resistencia de 6, esta es su polaridad en el voltaje, por aquí entra la corriente, por aquí sale. Para la resistencia de 3, ahora esto sería más, menos. Entonces vamos a tener que la ley de voltajes me dice que sería, parto de aquí, de este punto, donde está la resistencia de 6, y hago el recorrido completo. Entonces aquí sería, su cambio de potencial es positivo, entonces sería 6 por la corriente 1, ese es su voltaje. Luego tengo
la resistencia de 3 sería más 3 por, otra vez, la diferencia de corrientes, que sería la corriente 1, porque estoy en la malla 1, menos la corriente 2. Y paso a la fuente de voltaje independiente, que sería entonces menos 120 volts. Llego al punto inicial. Este recorrido entonces debe de ser igual a 0. La suma algebraica del recorrido debe ser igual a 0. Conjunto ternos, aquí tengo entonces que la corriente 1 serían 6 veces más 3 veces, aquí serían 9 veces la corriente 1, luego aquí tengo menos 3 veces la corriente 2, este término independiente lo paso del otro lado y me queda como positivo, entonces serían aquí 120. Con esto logro obtener la ecuación número 2. Como se trata de una supermalla, también tengo que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, por acá decimos, ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff a nodo, a uno de los nodos de la fuente de corriente. Vamos a llamar el nodo como Y, y este nodo es el que voy a marcar por acá. Este es el nodo Y. Dibujo esa porción del circuito, entonces tengo una rama, tengo 3 ramas que se juntan aquí en lo que es el nodo Y. Vamos a ver entonces qué corrientes confluyen a este nodo. Del lado izquierdo estoy viendo acá en el circuito que entra por aquí la corriente de cortocircuito o la de Norton. Llega a este punto. En la rama superior tengo que es en donde está conectada la fuente de corriente. Aquí tengo entonces 6 amperes. Y del lado izquierdo veo que sale la corriente 2, la corriente I2, de este lado. Entonces aquí al aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, tengo que la suma algebraica de las n corrientes que confluyen a un nodo tiene que ser igual con 0. Entonces, las corrientes que entran al nodo son positivas, es la corriente de Norton, y las que salen son negativas. Sería entonces menos 6 y menos la corriente 2. Y esta suma algebraica tiene que ser igual con 0. Si de aquí despejamos la corriente de Norton, esta va a ser igual a 6 más la corriente 2. Con esto entonces tengo una tercera ecuación que me va a permitir encontrar lo que nos interesa, que viene siendo la corriente de Norton. Esta es mi ecuación 3. Bueno, entonces aquí la corriente de Norton está definida por la corriente 2. Y acá tengo dos ecuaciones donde tengo dos incógnitas, I1 e I2. Pero puedo entonces trabajarlas para poder encontrar I2, que es la que me interesa. Entonces aquí vamos a hacer un paso algebraico y decimos que la ecuación 1 la vamos a multiplicar por 3 y se la vamos a sumar a la ecuación 2. No siempre voy a multiplicar por 3. Es un número que me convenga. Entonces, si yo observo aquí que multiplico por 3, el coeficiente para la corriente 1 va a ser de 9. Entonces, como son de signos contrarios, a la hora de sumarlas se van a cancelar. Entonces, haciendo la multiplicación por 3 de la ecuación 1, nos va a quedar como menos 9 veces la corriente 1 más 3% serían 21 veces la corriente 2 y esto igual con 0. A esta ecuación multiplicada le voy a sumar la ecuación 2, que es 9 veces la corriente 1 menos 3 veces la corriente 2. Esto igual a 120. A la hora de hacer la suma, estos dos términos se van a cancelar y aquí me queda entonces 18 veces la corriente 1 igual a 120. Despejo la corriente 1 y esta va a ser igual a 120 sobre 18.
Miss, Dígame. es corriente 2, no corriente 1. Ah, gracias, tiene razón. Muchas gracias. Efectivamente, entonces aquí es corriente 2, corriente 2. La corriente 2 entonces nos va a dar un valor de 6.67 amperes. Con esto entonces ya en la ecuación 3 sustituimos este valor para encontrar la corriente de Norton y nos va a dar que son 6 más 6.67 la corriente de Norton, entonces va a ser igual a 12.67 amperes. Esa es nuestra corriente de Norton. ¿Preguntas hasta aquí sobre cómo trabajamos este primer inciso? Bueno, insisto, vean que es métodos que hemos estado viendo en los temas anteriores. Vamos entonces con la otra parte, que es precisamente encontrar la resistencia de Norton o de Thevenin, que mencionamos es exactamente la misma. Entonces, lo que se hace es, en el circuito original que tengo acá, eliminar el efecto de las fuentes. Esta es una fuente de voltaje, por lo tanto, la voy a sustituir por un cortocircuito y la fuente de corriente independiente que tengo acá, la voy a sustituir por un circuito abierto. Y me queda entonces el circuito de esta forma. De aquí entonces puedo ver que hay una conexión entre la resistencia de 6 y la de 3. ¿De qué tipo? Otra vez, empiezo a reducir desde la parte más alejada a donde están los terminales AB. Entonces, estas dos resistencias, ¿cómo están conectadas? Paralelo. En paralelo. Entonces, aquí esta resistencia paralelo 1, vamos a llamarla así. Esta resistencia paralelo 1 va a ser igual a 6 por 3 entre 6 más 3. Serían 18 entre 9 y esta resistencia es de 2 ohms. Entonces aquí esta resistencia que obtuvimos es de 2 ohms. Ahora voy a reducirla con la que tengo acá, que es la resistencia de 4. ¿Cómo están conectadas ahora estas dos resistencias? Serie. En serie, están una detrás de la otra, ¿sí? Entonces aquí serían 2 más 4, esta resistencia sería de 6 ohms. Entonces esto nos va a llevar a tener un circuito más simplificado, en donde tengo las terminales AB, esas no las pierdo, siempre las debo tener presentes, la resistencia de 2 ohms y la que acabamos de determinar que es de 6 ohms. ¿Cómo están conectadas entonces estas dos resistencias con respecto a los terminales AB? Paralelo. En paralelo. Entonces este es R serie. Entonces este sería R paralelo 2, que serían 6 por 2 entre 6 más 2. Sería entonces 2 por 6, 12, entre 6 más 2 serían 8. Aquí esta resistencia es de 1.5 ohms. Entonces esta resistencia de hecho viene siendo la resistencia de Norton o la de Thevenin, que es el otro elemento que necesitamos para encontrar el circuito equivalente. Finalmente, entonces, el circuito equivalente de Norton
nos va a quedar de la siguiente manera. Una fuente independiente de corriente en paralelo con una resistencia. Los dos terminales, A y B. Entonces aquí la resistencia nos dio de 1.5 ohms. La corriente, no, la de Norton o cortocircuito, 12.67 amperes. 12.67 amperes. En una dirección hacia arriba. Preguntas. Esos son los dos ejemplos del caso 1. Caso 1, que son circuitos conformados por resistencias y fuentes independientes. ¿Preguntas o dudas hasta ahí? No. ¿No? Bueno, entonces nos vamos con el siguiente ejemplo. Este es subtema 3.2, teorema de Norton. Ahora es el caso 2. Y en el caso 2, para el ejemplo 1 dice, obtener el circuito equivalente de Norton de la red mostrada en la figura con respecto a los terminales AB. Entonces, estos son mis dos terminales de referencia, A y B. Y observo que este es un caso 2 porque aparece ya esta fuente. ¿Qué tipo de fuente es esta? Independiente de corriente controlada por corriente. Dependiente de corriente Dependiente. controlada Sí, por corriente. Dependiente de corriente controlada por corriente. ¿Cuál es el parámetro de control? VX, que está El voltaje X que se encuentra en la en resistencia de extremos, 6 ohms. exacto, en extremos de la resistencia de 60 ohms. Entonces, este es caso 2. De acuerdo a lo que veíamos en la guía, tengo método 2. Lo primero que tengo que hacer es determinar la corriente de cortocircuito con todas las fuentes activadas. Entonces, eso es lo que hago aquí. Aplico un cortocircuito en donde yo sé que este cortocircuito tiene un valor de 0 ohms. Al aplicar entonces el cortocircuito, vamos a ver cómo voy a reducir el circuito y poder encontrar entonces la corriente de cortocircuito. Lo primero que voy a hacer aquí es hacer una transformación de esta fuente de voltaje independiente a una fuente de corriente. Al aplicar la ley de Ohm, entonces el nuevo valor de la fuente de corriente serían los 30 volts sobre los 12 ohms, que es la resistencia que está en serie con ella. Esto nos da como resultado 2.5 amperes. Y entonces acá en el siguiente circuito, este valor son 2.5 amperes. La resistencia que tengo acá en serie pasa a paralelo y tengo esta otra resistencia de 60 ohms. Y acá entonces sigo teniendo el cortocircuito en donde la resistencia viene siendo igual con 0. Entonces aquí nuestro objetivo en primera instancia, de acuerdo a la guía rápida, es encontrar la corriente de Norton, que es la corriente de cortocircuito. Y en eso estamos. Bien, entonces al hacer esta modificación, ¿qué tengo? Todos los elementos acá están en paralelo. Esta resistencia del cortocircuito es de 0. Entonces, las corrientes que tengo en el circuito, ¿por dónde van a fluir? ¿Por donde tengo 12 ohms de oposición? ¿Por donde tengo 60 ohms de oposición? ¿O por donde tengo 0 ohms de oposición? Donde hay 0 ohms de oposición. Por donde hay 0 ohms de oposición, entonces esta resistencia no funciona. Esta otra tampoco. Entonces recuerden, resistencias que están en paralelo con el cortocircuito se cancelan. Si cancelo esta resistencia, no hay corriente a través de la resistencia, por lo tanto, no hay el voltaje Vx que controla esta fuente. Esta fuente va a emitir corriente, va a funcionar. No.
No, entonces esta también la cancelo. ¿Y qué pasa entonces? Los 2.5 amperes se vienen directamente hacia el cortocircuito. Y aquí directamente entonces ya averigüé cuánto vale mi corriente de cortocircuito, que es la de la fuente de 2.5 amperes. Entonces aquí directamente yo voy a decir que la corriente de Norton es de 2.5 amperes. ¿Sí? Entonces vean que con la consideración de la resistencia en el cortocircuito y la configuración que logré al hacer la simplificación de la fuente, este circuito se simplifica y casi directamente puedo encontrar el valor de la corriente de Norton. Entonces vean ustedes qué ganancias me trae esto de hacer un análisis previo en el circuito. Vamos entonces con el inciso B, y en el inciso B lo que tengo que hacer es encontrar el voltaje a circuito abierto entre los dos terminales AB. De hecho, este voltaje a circuito abierto viene siendo el voltaje de Thevenin. Entonces aquí para encontrar el voltaje en el circuito abierto, que es un circuito diferente al que tengo acá, porque este es en cortocircuito, vamos a tener entonces un valor diferente para el voltaje Vx, vamos a llamarlo Vx', y aquí Vx'. Entonces aquí está marcado este voltaje como más menos. El voltaje que quiero encontrar es entonces este voltaje entre el punto A y el punto B. Ese es el voltaje que quiero encontrar. Entonces vamos a hacer por aquí una pequeña transformación otra vez de esta fuente de voltaje. La voy a transformar a corriente. Ya lo hemos hecho en la parte anterior. Y aquí la corriente nos había dado de 2.5 amperes, que fue uno de los primeros pasos que hicimos acá. Esta fuente ya la transformamos y nos dio 2.5 amperes. Bien, entonces ahora esta fuente de voltaje pasa a paralelo, que ahora es una fuente de corriente con un valor de 2.5 amperes. La resistencia que está en serie pasa a paralelo y tengo entonces esta configuración. Entonces ahora lo que tengo que hacer es trabajar en el circuito para encontrar precisamente el voltaje que me interesa, que viene siendo el voltaje entre los terminales AB. Si todos los elementos están en paralelo, entonces este voltaje que voy a localizar entre el nodo de no referencia y el nodo de referencia va a ser el mismo para todos los elementos. Todos están en paralelo, entonces el voltaje es el mismo. Este voltaje, pues ya lo identifico aquí, este voltaje es voltaje X'. Entonces vamos a rotular las corrientes que tengo por acá. Aquí tengo una primer corriente que voy a llamarla corriente 1. Tengo acá otra segunda corriente que voy a llamar corriente 2. Tengo la de la fuente independiente y la de la fuente dependiente. Entonces aquí lo que tengo que hacer es enseguida aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, en donde la ley de corrientes de Kirchhoff me dice que la sumatoria o la suma algebraica de las corrientes que confluyen a un nodo va a ser igual a 0. Las referencias que hemos manejado siempre, corrientes que entran positivas, corrientes que salen negativas. ¿Qué corrientes entran al nodo donde tengo marcado Vx'? ¿Qué corrientes entran? ¿La de 2.5? Ajá, nada más tenemos la de 2.5, que es la de la fuente independiente, que está del lado izquierdo. El resto de corrientes, como la corriente 1 sale, lo mismo la corriente 2 salen del nodo, ¿sí? Van hacia el de referencia, y lo mismo la de la fuente dependiente. Entonces es 2 veces Vx, y son todas las ramas, son todas las corrientes de rama. Esta suma algebraica tiene que ser igual con 0. Aplicamos entonces la ley de Ohm para encontrar la expresión para la corriente 1.
Como todos están en paralelo, es el mismo voltaje, entonces es el voltaje Vx' sobre la resistencia a través de la cual circula esta corriente, que son 12 ohms. Por otro lado, para la corriente 2, voy a tener el mismo voltaje Vx' sobre la resistencia, que son 60 ohms. Sustituyo en la ecuación y voy a tener que es 2.5 menos la corriente 1, que es Vx' sobre 12, menos la corriente 2, que es Vx' sobre 60, menos 2 veces Vx'. Y todo esto igual con 0. Hacemos lo que siempre hemos hecho, multiplicamos por un número entero para que tenga yo coeficientes más manejables. Entonces observo los denominadores, la cantidad que me convendría sería 60. Entonces multiplico 60 por 2.5 y nos da un resultado de 150. 60 entre 12 es igual a 5, entonces esto es menos 5 veces el voltaje X', Bx'. Luego que serían 60 entre 60 sería 1, sería entonces una vez el voltaje Bx', 60 por 2 serían 120 Bx', y todo esto igual con 0. Conjunto términos, entonces aquí serían 150, es el término independiente, menos 5, aquí menos 6, menos 120, esto nos va a dar menos 126 veces voltaje X', y esto igual con 0. Despejo el voltaje Bx', y voy a tener este término independiente, pasa del otro lado, cambia el signo, serían menos 150 sobre menos 126. Y esto nos va a dar como resultado un voltaje de 1.19 volts. Este es entonces el voltaje que andamos buscando, es el voltaje VAB, que es el voltaje de Thevenin. Entonces son 1.19 volts. Entonces hasta aquí ya completamos el inciso B, o el segundo paso. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, creo que no hay preguntas. Vamos entonces con el inciso C. Y en el inciso C tenemos que aplicar la ley de Ohm para la resistencia de Thevenin, en donde vamos a dividir el voltaje de Thevenin o el voltaje VAB entre la corriente de Norton o la corriente de cortocircuito. Entonces el voltaje es el que acabamos de determinar como 1.19 volts sobre la de corriente de Norton, que nos dio de 2.5 amperes. Esta resistencia entonces nos va a dar de 0.476 ohms. Y ahí completamos ya los cálculos. Ya nada más nos queda dibujar lo que es el circuito equivalente de Norton. Entonces, en el circuito equivalente de Norton tenemos una fuente independiente de corriente en paralelo con la resistencia equivalente de Thevenin o Norton y los terminales A y B. Esta resistencia entonces nos dio de 0.476 ohms y la fuente de corriente entonces es de 2.5 amperes.
¿De acuerdo hasta ahí? ¿Preguntas? No, Miss. Bueno, No. muy bien. Vamos a ver entonces algunos ejercicios más de este tema. Entonces, este es el que acabamos de analizar. Ayer ya no me dio tiempo de pasar en limpio los otros ejercicios, pero vamos a verlos aquí en móvil. Entonces, sigue siendo subtema 3.2, teorema de Norton, caso 2. Dice el enunciado, hay el equivalente de Norton en las terminales AB del circuito mostrado en la figura. Tengo entonces que es caso 2 porque aquí ya aparece una fuente dependiente. ¿De qué tipo es esta fuente? Dependiente de corriente. Ajá. Ay, no veo bien. Controlada por voltaje. Por voltaje, controlada por voltaje. Exactamente. Aquí mi parámetro de control es el voltaje V0, que se encuentra en extremos de la resistencia de 3 ohms. Y acá tengo una fuente independiente. Entonces, lo que hacemos, inciso A, dice se aplica un cortocircuito en los terminales AB, en donde la resistencia AB es de 0 ohms, para hallar la corriente de cortocircuito, que es la de Norton. Entonces, lo que se hace es transformar esta fuente de voltaje a una de corriente, aquí la tengo, y esta fuente de corriente a una de voltaje. Entonces, aquí el nuevo valor serían 18 entre 6, son 3 amperes, aquí lo tengo, 3 amperes. Esta resistencia que pasa, que está en serie, pasa a paralelo. Aquí tengo la resistencia original, que son 3 ohms. Aquí entonces, cuando hago la transformación es la corriente, que es 0.25 veces V0 por la resistencia que está en paralelo, que es de 2. Entonces me da como resultado 0.5 veces el voltaje V0. Este es mi nuevo voltaje. Aquí está entonces mi nueva fuente. Aquí tengo en la punta de flecha, entonces este es el punto de mayor potencial y este es el de menor potencial. Esta resistencia que está en paralelo ahora pasa en serie. Entonces ya modifiqué por aquí el circuito. Sigo teniendo aquí mi conexión de cortocircuito. La resistencia entonces en este cortocircuito es de 0. Ahora voy a simplificar estas dos resistencias que están en paralelo. 6 con 3, a lo de simplificar me dan 2 ohms y logro tener un circuito más sencillo porque esta fuente de 3 amperes la simplifico ahora con la resistencia equivalente que tuve por acá, que es de 2 ohms. Entonces serían 3 por 2, serían 6. Entonces esta fuente de corriente pasa a ser una de voltaje de 6 volts. La resistencia equivalente pasa a serie. Esta parte no la he modificado, es la fuente de voltaje. Y aquí puedo ver que el voltaje V0 está entre este punto y este. A pesar de que la resistencia de 3 queda involucrada con la de 6, mi fuente de voltaje, perdón, mi voltaje está entre los puntos X y Y. Ese es el voltaje V0. Ese no lo he perdido porque es el parámetro de control para mi fuente dependiente. Entonces, sigo manteniendo el cortocircuito, resistencia en el cortocircuito igual a 0. Veo entonces que tengo un circuito serie como el anterior. Aplico la ley de voltajes de Kirchhoff a toda la malla. Esta corriente va a ser entonces la de cortocircuito, que es la de Norton. Inicio aquí el análisis. Bueno, aquí ya tengo rotulados los voltajes para la resistencia de 2 ohms, antes de la fuente dependiente, y para la resistencia otra de 2 ohms. Esta es mi polaridad para los voltajes, porque por ahí entra la corriente de cortocircuito. Entonces aquí sería menos 6, que es el de la fuente, sería más 2 por la corriente de cortocircuito, más 0.5, que es el potencial de la fuente dependiente y su potencial positivo, más 0.5 veces el voltaje V0, más el voltaje en la resistencia de 2 ohms, que sería 2 por corriente de cortocircuito. Esta suma algebraica es igual a 0. Conjuntamos términos, entonces serían 2 más 2, serían 4 veces corriente de cortocircuito, más 0.5 veces el voltaje V0.
El voltaje V0 es el voltaje entre los puntos X y Y. Aquí están marcados. Voltajes entre los puntos X y Y. ¿Cómo encuentro estos voltajes? Con la diferencia de potencial. Entonces, voy a tener que hago un recorrido entre el punto X y el punto Y. Me voy entonces de este lado, aquí, de este lado. Esta es mi trayectoria. Aquí me encuentro un signo menos, que sería el voltaje en la resistencia de 2, que sería el menos 2 por corriente de cortocircuito. Un signo más, que es de la fuente. Aquí sería entonces más 6 igual a voltaje Vx. Es decir, que el voltaje V0 es la diferencia de potencial entre los puntos X y la diferencia de potencial se calcula como el voltaje de Y menos el voltaje en X. Aquí tengo entonces el voltaje de X, la diferencia de potencial de la resistencia de la fuente, y esto se iguala al voltaje X. Acomodo términos y voy a tener que sería el voltaje Y, pasa del otro lado, para que sea... no, perdón, el voltaje Vx pasa del otro lado para que sea negativo, y aquí me queda entonces 6 por 2 veces la corriente de cortocircuito. Esta relación la utilizo aquí para sustituirla y tener toda mi ecuación en función de corriente, de una sola incógnita. Entonces aquí serían 0.5 por V0, pero V0 es 6 menos 2 veces la corriente de cortocircuito. Esto sería entonces 4 veces corriente de cortocircuito más 0.5 por 6 es 3, 0.5 por menos 2 es menos 1, y este término que tengo aquí, es es menos 6, lo paso del otro lado, pasa como 6. Aquí entonces serían 4 veces la corriente de cortocircuito, más 3 veces, menos corriente de cortocircuito. Esto serían 4 menos 1, serían 3 veces corriente de cortocircuito. Este número 3 pasa del otro lado, pasa con signo menos, serían esos 6 menos 3, serían 3 sobre 3. La corriente de cortocircuito es de 1 amper. Con esto cumplimos entonces la primera fase, que es encontrar la corriente de Norton. ¿Hasta aquí preguntas sobre esta primera parte? Ese menos 6 y menos 3, no, bueno, sería sumándose, profe, quedaría menos 9, o bueno, estoy mal. Este 3 y este. Ajá, A ver, este 3. abajo, Sí. Aquí. y sería menos 9. A ver, es que este 6 lo traigo desde acá arriba. Es de esta fuente. Ajá. Aquí es menos 6. Si lo paso del otro lado, pasa como positivo. ¿Sí lo ven? Ah, ok, sí, ya. Entonces este 3 sale de la operación que hice aquí. Entonces a la hora de cambiar este 3 hacia el otro lado, cambia como menos 3. Ah, sí, es que ese igual lo estaba viendo como menos, el igual, cuando en donde está igual, Perdón. está menos 9. Sí, Sí. está bien. Sí. Sí, ya, profe, Ya, está bien. ok. Entonces aquí ya cumplimos la primera fase. Vamos con la segunda fase, que es hallando el voltaje a circuito abierto, donde la resistencia entre los puntos A y B ahora es de infinito. Voltaje en circuito abierto, entonces resistencias A y B infinita. Este es el voltaje que me interesa entre el punto A y el punto B. Entonces acá tengo en el circuito, que es el circuito original, tengo aquí marcada una corriente I1 y por acá la corriente I2. La corriente I2 me la va a definir completamente el valor de la fuente dependiente. Entonces la corriente 2 es de 0.25 veces el voltaje V0. Y el voltaje V0 es 3 veces la corriente I1. De este lado no considero ninguna corriente. ¿Por qué? Aquí en esta parte tengo una malla cerrada, sí o no. No, porque el circuito está abierto, entonces aquí el voltaje en la resistencia de 3 nada más queda determinado por la corriente I1. Entonces aquí tengo el voltaje V0 es 3 veces la corriente I1. El voltaje entre los puntos A y B va a ser la diferencia de potencial entre el punto B menos el punto A. Entonces aquí vamos a hacer un recorrido para encontrar esta diferencia de potencial. Parto del punto A, paso por esta resistencia en donde, de acuerdo al sentido de corriente de I2, su potencial de este punto es más y este es menos. Entonces aquí este primer signo que me encuentro en el recorrido es de menos 2 veces la corriente I2, que es la que pasa por esta resistencia. Continúo y aquí me encuentro la polaridad del voltaje en esta resistencia de 3, que serían
más 3 veces la corriente 1 e igualo al voltaje del punto final, que es el punto B. Entonces hice este recorrido. ¿De acuerdo? Reacomodo términos y voy a tener entonces que el voltaje BA lo paso al otro lado, pasa como menos, y aquí me queda menos 2 veces la corriente 2 más 3 veces la corriente 1. Ahora, la corriente 1 la puedo determinar fácilmente porque es una malla independiente. Entonces, aquí sería el voltaje, que son 18, entre la resistencia que tengo en la malla, que son 9, entonces son 2 amperes. Y la corriente 2, entonces va a ser igual a 0.25 por el voltaje V0, pero el voltaje V0 es 3 veces la corriente 1. Sustituyo aquí entonces por 3 veces la corriente 1 y hago entonces la operación, que serían 0.25 por 3 es 0.75, el valor de la corriente 2 es de 2 amperes, lo sustituyo y la corriente 2 va a ser entonces de 2 por 0.75 de 1.5 amperes. Entonces necesito ambas corrientes para poder encontrar la diferencia de potencial, puesto que depende de la caída de voltaje en la resistencia 2 y la caída de voltaje en la resistencia 3. Aquí entonces, en esta ecuación que hemos dejado por aquí latente, voy a sustituir 2 por I2. 2 por I2, aquí está, que sería 2 por 1.5 más 3 por I1, que es de 2, entonces aquí serían 2 por 1.5 es menos 3, 3 por 2 es 6, aquí al hacer la operación me queda como 3 volts. Entonces el voltaje en esta parte, el voltaje a circuito abierto es de 3 volts. Ya tengo entonces corriente de cortocircuito y voltaje a circuito abierto. ¿Hasta ahí preguntas sobre el cálculo del voltaje a circuito abierto? No. Vamos con la última fase del análisis, que sería el inciso C, aplicando ley de Ohm para hallar la resistencia de Norton. Y aplicamos entonces ley de Ohm. Es el voltaje AB, que es el de 3 volts, y la corriente de Norton, que es de 1 ampere. Entonces la resistencia de Norton es de 3 ohms. Aquí tenemos entonces que el circuito equivalente de Norton es la fuente de corriente independiente de 1 ampere en paralelo con la resistencia de 3 ohms. Ahí tengo entonces el circuito equivalente de Norton. Entonces, este es el segundo ejemplo del caso 2. Pasamos al tercer ejemplo del caso 2 de Norton. Dice el enunciado, obtenga el equivalente de Norton en las terminales AB del circuito de la figura. Entonces, esta configuración es una configuración para el caso 2 porque tengo dos fuentes dependientes. ¿Esta fuente de qué tipo es? Independiente de voltaje, controlada por voltaje. Dependiente. Acuérdense que los rombitos Dependiente, sí, dependiente, perdón. son fuentes dependientes. Entonces, fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. El parámetro de control es el voltaje AB, que se encuentra en extremos de esta resistencia de 50 kilo ohms. Entonces, esta es una fuente de voltaje controlada, una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Esta otra que tengo aquí, ¿qué tipo de fuente es? Dependiente de corriente, controlada por corriente. Dependiente de corriente, controlada por corriente. El parámetro de control es la corriente I, y la corriente I se encuentra en el extremo izquierdo, que pasa a través por la resistencia de 8 kilo ohms. Entonces, este es mi circuito. Tengo fuentes independientes, fuentes dependientes y resistencias. El primer paso, se aplica un cortocircuito en los terminales AB. Aquí la resistencia del cortocircuito es de 0 ohms para hallar la corriente de cortocircuito. Aquí está. Entonces, aplicamos el cortocircuito, la resistencia es de 0, y veamos entonces qué pasa. Esta resistencia de 50 kilo ohms está en paralelo con el cortocircuito. ¿Y qué hemos dicho que pasa con las resistencias que están en paralelo con el cortocircuito? ¿Se anulan? Exactamente, se anulan. Por eso es que la tenemos aquí tachada. Entonces, se anula porque obviamente por aquí no va a pasar corriente. Entonces, si no hay corriente, no hay caída de voltaje. ¿Y este voltaje VAB cuánto va a valer? 0. 0. Entonces, como esta fuente dependiente que tengo acá depende de este voltaje, si no existe este voltaje, esta fuente entonces tampoco va a trabajar. Esta fuente de voltaje la voy a sustituir por un cortocircuito.
Y esto nos lleva a que el circuito se simplifica bastante, porque aquí ya no va a tener esta fuente y acá tampoco voy a tener esta resistencia. Entonces, mi corriente de cortocircuito va a ser igual a la corriente que impulse esta fuente, ¿sí? Pero esta fuente tiene una corriente saliendo por la parte de abajo. Y la corriente de cortocircuito viene de arriba hacia abajo. Entonces, por eso es que pongo aquí que la corriente de cortocircuito es menos 80 veces la corriente 1, por la dirección que tiene aquí esta corriente, que sería esta, que es contraria a la de Norton. De todas formas, entonces puedo trabajar para encontrar esta corriente por el circuito que me quedó del lado izquierdo. En el circuito nada más me quedó trabajando esta fuente de voltaje independiente y esta resistencia. Entonces aquí sería voltaje, que son 2, sobre la resistencia, 8 kilo ohms, 8 por 10 a la 3, y esto me da 0.25 por 10 a la menos 3 amperes, ¿sí? 0.25 por 10 a la menos 3 amperes, o 0.25 miliamperes. Es entonces la corriente 1. Sustituyo en esta ecuación y tengo que ser en menos 80 por 0.25 por 10 a la menos 3 y me nos da menos 0.02 amperes. Entonces, esta corriente de cortocircuito es de menos 0.02 amperes. Ahí tengo entonces el cálculo de la corriente de cortocircuito, ¿sí? Insisto, ver entonces el análisis previo de lo que hago para simplificar el circuito. Por eso me ayuda mucho la rotulación, ¿vale? Vamos con el segundo paso. Dice aquí, hallando el voltaje a circuito abierto. Entonces, la resistencia a circuito abierto es infinito. El voltaje que nos interesa es el voltaje entre el punto A y B. Entonces, aquí el circuito es diferente al que tengo acá, ¿sí? Acá está en cortocircuito y acá está en circuito abierto. Entonces, los valores que obtuve para este lado, pues no me van a servir para lo que voy a tener aquí en circuito abierto. En circuito abierto, entonces, ahora voy a tener que la corriente que pasa por la resistencia de 50 kilo ohms es la de esta fuente, que son 80 I, ¿sí? Y el voltaje entre los puntos A y B me lo va a determinar el voltaje precisamente en la resistencia de 50 ohms, que va a ser igual entonces a menos IA. Así he nombrado esta corriente, menos la corriente IA, por el valor de la resistencia, que son 50 kilo ohms, serían 50 por 10 a la 3. La corriente A, entonces, queda definida por este valor, que serán 80 veces I. Y la corriente I es la que tengo en la malla izquierda, esta es la corriente I. Entonces, aquí decimos, para hallar I se aplica la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla izquierda. Sería entonces menos 2 volts más el voltaje en esta resistencia, que serían 8 por 10 a la 3 veces la corriente I, más, ahora sí, el voltaje de esta fuente dependiente, que serían 0.001 veces el voltaje VAB, y esto igual con 0. Hacemos por aquí alguna sustitución. Este término me queda igual, 8 por 10 a la 3 veces I, y aquí sería más 0.001 por el voltaje VAB, que acá ya lo especificamos como menos corriente A por 50 veces, perdón, 50 por 10 a la 3, ¿sí? Entonces aquí me falta este término acá, perdón. Aquí sería menos 2, lo paso del otro lado y me queda como 2. Aquí entonces hago la multiplicación, 0.001 por 50, me da 50. Aquí me queda entonces más por menos, me queda menos. La corriente ya aquí está definida, que serían 80 veces I. Y ya esta ecuación me queda en función nada más de la corriente I. Serían 50 por 80, me da 4 por 10 a la 3 veces I, igual con 2, y simplifico este término con este, y me queda que es 4 por 10 a la 3 veces I, por, perdón, igual a 2. Corriente va a ser entonces 2 sobre 4 por 10 a la 3, y la corriente me da de 0.5 por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, yo requiero esta corriente I para encontrar la corriente A, y posteriormente encontrar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Con este valor de corriente I sustituyo y voy a encontrar que la corriente IA es de 4 por 10 a la menos 3 amperes. Y para el cálculo del voltaje VAB, aquí lo tengo, es menos la corriente A por la resistencia de 50 ohms, que sería entonces menos 4 por 10 a la menos 3 por la resistencia de 50 kilo ohms.
el voltaje entre los puntos A y B es de menos 2000 volts. Menos 2000 volts. Ese es mi voltaje a circuito abierto o mi voltaje de Thevenin. El último paso es entonces encontrar la resistencia de Norton con la ley de Ohm, que es el voltaje VAB entre la corriente de Norton. Son menos 2000 volts sobre la corriente de Norton, aquí la tenemos, menos 0.02, y la resistencia de Norton nos da de 100.000 ohms o 100 kilo ohms. Con esto entonces armamos el circuito equivalente, que sería la corriente de Norton como menos 0.02 amperes, con esta dirección, y la resistencia de Norton. ¿Hasta aquí preguntas? Este signo menos y esta dirección de la corriente, ¿qué significado tiene? Que tomamos al revés la dirección de la corriente. Ajá, que en realidad la corriente de Norton, ¿hacia dónde va? En realidad la corriente de Norton va hacia abajo, ¿no? Y lo Sí. podemos ver desde acá, ¿no? Porque si yo conecto aquí un conductor o cualquier cosa, la corriente tiene que ir hacia arriba, por esta parte, ¿no? Aquí, hacia arriba. Porque aquí supuse la corriente de Norton hacia abajo, entonces por eso es que este signo me da menos. La suposición que hice por aquí para la corriente de Norton es incorrecta. De hecho, la corriente de Norton va de B hacia A. Eso es lo que significa este signo menos. No significa que mi cálculo esté mal, nada más que consideré contraria a la corriente de cortocircuito con respecto a lo que es originalmente su dirección. Bien, entonces, esos son los casos, los tres ejemplos del caso 2. Vamos con el caso 3. Y en el caso 3 tenemos el siguiente circuito, el siguiente ejemplo. Dice, encuentra el equivalente de Norton para la red mostrada. Esta es la red. Entonces aquí nada más tengo una fuente dependiente, no tengo fuentes independientes y tengo resistencias. ¿Qué tipo de fuente es esta que tengo aquí? ¿Qué tipo de fuente es esta? Dependiente de voltaje controlada por corriente. Exactamente, dependiente de voltaje controlada por corriente. Mi parámetro de control es la corriente I1 que se encuentra atravesando la resistencia de 30 ohms. De acuerdo entonces a lo que veíamos en la guía rápida, en el inciso A me dice, nótese que como no hay fuente independiente, la corriente de cortocircuito va a ser 0. Y ya lo habíamos comentado hace un rato. Paso al segundo paso, que es conectar una fuente de corriente independiente de 1 ampere en las terminales AB y determinar el voltaje VAB. Entonces, lo que hago es conectar mi fuente independiente de corriente a los terminales AB. Esta fuente entonces va a suministrar 1 ampere hacia el interior del circuito y esto nos va a generar entonces una diferencia de potencial entre los puntos A y B. Veo qué pasa en el resto del circuito, entonces aquí voy a rotular dos corrientes. Bueno, de hecho esta ya está rotulada, que es en el circuito original. Esta es la corriente 1, viene hacia abajo, y voy a rotular esta que voy a llamar corriente 2, que va del nodo que marqué como B1 hacia el nodo de referencia. Entonces, cuando uso nodos, recuerden siempre que tengo que poner el nodo de referencia para saber con respecto a quién voy a medir los voltajes de los nodos de no referencia. Bien, entonces tengo estas corrientes. La corriente de la fuente de 1 ampere que entra al nodo, la corriente 2 que sale y la corriente 2 que sale y la corriente 1 que sale. Aplico entonces la ley de corrientes de Kirchhoff. Esta es otra forma de ver la ley de corrientes de Kirchhoff. Suma de corrientes que entran igual a suma de corrientes que salen. La corriente que entra es de 1 ampere, las que salen son I1 e I2. En ley de Ohm tengo la corriente 1, que es esta, queda determinada por el voltaje V1, que es el voltaje en extremos de la resistencia de 30,
es voltaje 1 sobre resistencia de 30. La corriente 2 va a quedar determinada por una diferencia de potencial entre el voltaje 1 y esta fuente que tengo acá, que es de voltaje. Entonces, como la corriente va del nodo 1 hacia el de referencia, primero voy a tomar el voltaje 1 para la diferencia de potencial y voy a restar el voltaje de la fuente dependiente. Entonces sería menos 20 veces I1 sobre la resistencia que se encuentra en este camino, que en este caso es la de 10 ohms. Aquí voy a tener entonces que sustituir la corriente 1 por esta relación que ya planteé por acá. Entonces, en lugar de I1 sería voltaje 1 sobre 30. Hago por aquí simplificación y voy a tener que sería 1 igual a voltaje 1 sobre 30 más, aquí serían voltaje 1 sobre 10 menos, aquí serían 20 entre 10 son 2 treintavos del voltaje 1. Voy a multiplicar entonces por un número entero conveniente. Observo los denominadores y me conviene el número 30. Multiplico por 30, 30 por 1 es 30, 30 entre 30 es 1, aquí es entonces voltaje 1, más 30 entre 10 es 3, 3 veces voltaje 1, 30 entre 3 es 1, que sería menos 2 veces el voltaje 1. Aquí sería entonces 3 más 1, 4, menos 2 serían 2 veces voltaje 1 igual a 30. Voltaje 1 es igual entonces a 30 sobre 2, me queda que son 15 volts. Entonces vamos a tener que estos 15 volts nos van a servir para encontrar lo que yo requiero y encontrar el voltaje VAB. Porque este voltaje 1 va a relacionarme la corriente I1, donde está la resistencia de 3. Entonces vamos a ver. La diferencia de potencial entre los puntos A y B va a ser igual al voltaje en el punto B menos el voltaje en el punto A. Hago un recorrido y voy a tener que sería atravesar a la resistencia de 5 y a la de 30. Entonces aquí tengo que es fijo el voltaje en el punto A como VA. Atravieso esta primera resistencia que es 5 veces la corriente 1 positiva por el sentido de la corriente de 1 ampere. Lo que sería más 30 veces la corriente 1 y fijo el voltaje del punto B como VB. Entonces tengo aquí que al despejar el voltaje VA y quedarme VB menos VA, esto es el voltaje AB, sería 5 por 1, son 5, 30 por la corriente 1, y la corriente 1 es voltaje 1 sobre 30, sustituyo aquí el valor que obtuvimos del voltaje, y haciendo operaciones me quedan 20 volts. El voltaje entonces de los puntos A y B, o voltaje a circuito abierto, es de 20 volts. Con esto, en el tercer paso, en el inciso C, aplicando la ley de Ohm para hallar la resistencia de Norton, es el voltaje entre los puntos A y B, que son 20 sobre 1. Entonces no me da 20 ohms, y el circuito equivalente de Norton es una fuente con 0 amperes y una resistencia en paralelo con la fuente de 20 ohms. ¿Preguntas? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. Bueno, No, Miss. perfecto. Entonces, Norton se parece mucho a Thevenin, ¿cierto? ¿Qué similitudes se encontraron entre Norton y Thevenin? ¿Se parecen o no se parecen? Sí se parecen, Ajá. bueno, casi, casi lo mismo, pero ahorita en vez de encontrar el resultado como una fuente de voltaje independiente, ahora es una fuente de corriente independiente con una resistencia en paralelo, nada más. Ajá, la forma de encontrar corriente de cortocircuito, la forma de encontrar voltaje a circuito abierto y la forma de encontrar la resistencia de Norton es la misma que usamos para Thevenin. Entonces aquí como que nos ahorramos un poco de trabajo. Si dominamos Thevenin, lo vamos a dominar Norton. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿más preguntas, más dudas hasta aquí? No, Miss. Muy bien, entonces dejamos hasta aquí la sesión de hoy y continuamos para la siguiente clase,
¿qué nos restaría ver entonces? ¿O qué sigue para estudiar en este tema? De acuerdo a la programación que les di al inicio, ¿qué tenemos que estudiar enseguida de Norton? ¿No tienen a la mano su programa o la programación del curso? Es máxima transferencia de potencia. Ujú. Máxima transferencia de potencia. Bien, entonces es lo que vamos a ver en la siguiente sesión. Por hoy, entonces, por favor, anoten su nombre en el chat para la asistencia de hoy y se retiran y nos volvemos a ver el miércoles, por favor. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien, cuídense. Gracias, Samuel. Nos vemos hasta la próxima, maestra.